Que el Señor les bendiga. Qué alegría nuevamente poder estar en comunión con ustedes a través de este medio para poder compartir la palabra, llenarnos, nutrirnos de ese conocimiento bendito que manda el Señor. Después de 3 días hermosos en el retiro virtual de invierno, hoy nuevamente como iglesia nos conectamos para compartir como casa, como familia y con todos aquellos hermanos o amigos que se unen a nosotros a través de este medio. Quisiera que me acompañara a orar y a pedirle al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por el cuidado que tú tienes para con nosotros. Yo te ruego también por la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, que están enfermos. Por favor, Padre, extiende tu mano poderosa sobre ellos, Señor, también por el afligido, por el necesitado, para que tú proveas, Padre. Y hoy te pedimos por tu buena palabra, Señor, que venga esa unción, esa gracia apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de poder entrar en la administración de la palabra, quiero contarle que bendito sea Dios. Ya fue autorizado el evento Operación Días de Elías con el enfoque familiar. Ya están autorizados los ministros y bendito Dios, el próximo sábado y domingo vamos a tener actividad completa esos 2 días, entre 8 y 10 temas. Por favor, siga orando para que Dios use a esos hombres y mujeres de Él para que puedan traer esa lluvia de bendición para la congregación, para las familias, y usted pueda ser ministrado, liberado, llenado, sanado, prosperado por la palabra que el Señor va a enviar. Así es que le damos gracias al Señor por eso, y gracias al Señor por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez, que siempre está al pendiente de nosotros y nutriéndonos con la palabra que el Señor le ha ministrado. Basado en eso, hermano, yo empecé a retomar espigas de temas impartidos en los retiros y dándole el seguimiento al tema general del regreso del amado, y del cual se desprenden muchos temas como los faltos de corazón y todas las falencias que nosotros podamos tener. Yo le puse a este tema el pastoreo divino. Déjeme explicarle el sentir que Dios puso en mi corazón, porque lo pude entender como unas dimensiones, como dimensiones celestiales, espirituales y terrenales, que nosotros los hijos de Dios tenemos que conocer, entender, practicarlas, diría yo, y aprovecharlas al máximo, porque vamos de regreso a la casa del Padre. Note que por eso le puse dimensiones celestiales, espirituales y terrenales. Pero ¿quién entiende esto? El espiritual. Por eso la necesidad de poder avanzar. Mire, ustedes saben que yo no soy mucho de imágenes, pero quise ponerlas así para darme a entender mejor. Por ejemplo, esta, déjeme explicarle, celestial, divino, espiritual, santo, majestuoso, el pastoreo divino, que se compone de 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vemos que en el pastoreo del Padre, uno de los dones que se mueve, mire, es que como Dios es uno, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus manifestaciones, pero se mueve en ellos, hermano, la deidad, la potestad, la majestad, la soberanía, la gloria de Dios. Pero ¿por qué le digo que da discernimiento? Ahí va a ver, lo vamos a ver poco a poco.
vemos que el Salmo 23:1 dice: Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Como quien dice, lo que no tengo hoy, primeramente Dios, dentro de 8 días lo voy a tener, según la versión de la Biblia de las Américas. Pero la Biblia textual versión 4 dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta, mi presente, nada me falta. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, nos damos cuenta que el Señor tiene una administración sobre nuestra vida. Y el Padre tiene cuerpo. Eso es algo muy importante que usted y yo tenemos que saber. Yo cuando escuchaba parte de las prédicas de mi apóstol, de mi pastor, me enfocaba en eso y tomaba mis apuntes. Y qué bueno es que refrescar la memoria, qué bueno es que a uno le recuerden las cosas, porque si Jehová es mi pastor, Jehová como Padre es mi pastor, no me va a hacer falta nada. ¿Y cómo es el acercamiento y el trato de Él con uno? Fíjese pues, Éxodo 33, capítulo 11. Éxodo 33, 11, para que usted lo puede anotar. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Pero entonces, ahora yo le pregunto, ¿qué cara le mostraba el Señor a Moisés? Si decía que hablaba con Moisés cara a cara, entonces tenía cuerpo. Moisés bajaba transformado, estaba ante la presencia del Señor. Interesante eso. Hermano, gente que ha visto al Señor de alguna manera. Cuando muere Uzías, Isaías ve al Señor y dice: soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Cuando el Señor le dice a aquel siervo: métete en la hendidura de la peña, ¿ya? Y cuando yo pase, como que te voy a cubrir, pero que solo vas a ver mis espaldas. Y eso es parte de un cuerpo. Entonces, qué tremendo, porque en ese Salmo 23, cuando usted lo lee, dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. Uno tiene que tener discernimiento en su caminar por esta tierra, porque el bien y la misericordia lo pueden seguir y darle y todo, pero la falta de discernimiento lo puede hacer a uno cometer errores. Pero también el apóstol explicaba anoche sobre la mesa, que el Señor le prepara mesa delante de sus angustiadores. Y claro, hay que tener discernimiento, es algo espiritual, es algo espiritual. Y por eso usted y yo, de una vez se lo digo, hermano y hermana, tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Eso nos tiene que sostener a nosotros mientras viene la parusía, la aparición en secreto del Señor para llevarnos con Él. Ahora, cuando se le daba el enfoque que nada me falta, se lo puse porque
ya usted lo vio quizá en alguna prédica o en la prédica que dio nuestro apóstol y lo ha puesto. Los faltos de corazón, yo no me voy a detener en eso, solo se los pongo allí. Pero dice en Proverbios 12:11, en la versión TNM, el que cultiva su terreno quedará satisfecho. El mismo con pan, quedará satisfecho él mismo con pan, pero el que sigue tras cosas que nada valen es falto de corazón. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver qué faltos en qué somos, porque si no, el versículo del Salmo 23:1 no se ha cumplido totalmente en nosotros. Y por lo menos hay 16 cosas de las cuales podemos ser faltos. A grandes generalidades le estoy dando el pastoreo del Padre, hermano, que mire desde dónde viene. Pero que lo quise enfocar en esas 16 cosas que pueden hacernos falta en nuestra vida y que necesitamos trabajarlas para poder obtenerlas. Faltos de madurez, faltos de frutos, faltos de abrigo, faltos de sabiduría, qué sé yo, lo que nos haga falta. Pero entonces es el pastoreo del Padre. Y le recuerdo, esto es espiritual. Pero no me quiero detener en eso porque, pues obviamente, el Señor ha sido maravillosamente bueno con nosotros y ha venido esa bendición, esa lluvia de palabra a nuestra vida. Pero usted ahí le puede tomar una fotografía si quiere, ¿verdad? Y para que pueda usted darle seguimiento y evaluarse y examinarse si hay algo en su corazón que le haga falta. Entonces, ¿por qué le puse el pastoreo divino? Porque los tres, hermanos, están pastoreando. Dios es uno, repito, que se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que cada uno hace su función, y si usted quiere, tuvo su época, pero están funcionando. Por eso le estoy diciendo lo del Padre. Y le aclaré de que tiene cuerpo. Ahora, le puse esta otra fotografía que es como una simbología de Jesús, el pastor. Y aquí, hermano, ya vemos otras cosas. Porque en el pastoreo del Padre, obviamente es la soberanía. Él es soberano, omnipresente, omnisciente. Pero en cuanto al pastoreo del Hijo, dentro de las cosas o de la característica de Él, que son varias, al igual que las del Padre, da lo suyo por sus ovejas. En este caso, Juan 10:11 lo dice claramente: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí tendríamos que, por ejemplo, hermano, en el llamado pastoral, el buen pastor obviamente es el Señor. Pero nosotros, que fuimos llamados por Él, como ministros primarios, tenemos que saber qué cosas buenas de Él tenemos nosotros. Espero darme a entender. Y tremendo porque en este tiempo mucha gente, hermano, va a una iglesia cristiana y dice ser evangélica, pero o no reconoce pastor, o quien le está pastoreando no es un pastor que Dios haya llamado, no es un ministro doma, sino quizá es un obrero, que no es malo tampoco, pero quizá es una persona con buena intención, que tiene dones, que tiene talentos, que es un buen administrador,
Pero nosotros necesitamos estar seguros en nuestra alma que tenemos pastor. Y por eso yo en esta noche, yo me dirijo a usted, que Dios me ha dado el privilegio de pastorearlo. Para que usted esté seguro, para que le pida al Señor la seguridad y que el Espíritu le dé testimonio, hermano. Porque en lo personal, yo estoy convencido de que Dios me llamó al pastorado. Yo tengo evidencias de eso. Y ya llevo más de 15 años en el pastorado, bueno, 19 años en el pastorado. Y todavía sigo siendo formado, sigo siendo enseñado y voy aprendiendo. ¿De quién? Del buen pastor. ¿De quién, hermano? Del Padre que es pastor, que da ese discernimiento tremendo. Entonces, el buen pastor da su vida por las ovejas. De alguna manera, eso se puede ver como un derramamiento. ¿Cómo lo aplicamos en nosotros los pastores? Obviamente, hermano, pedirle a Dios misericordia. Óigame bien, orar, clamar por las ovejas, interceder, pedirle al Señor la buena palabra para darles de comer a las ovejas, porque una de las funciones del pastor es darles de comer. Y de alguna manera eso es vaciarse, estar pendiente, hermano. Obviamente el Señor lo ayuda a uno. La gente cree que ser pastor es algo fácil y que cualquiera puede ser y esto y el otro. Mira, hay gente muy inteligente que podría organizar, podría manejar, podría administrar, pero va a tener el tope cuando sea lo espiritual. Entonces, por eso el Señor, en el pastoreo de Él, cuando Él vino a la tierra, hermano, tremendo. Por eso le dije que Jesús sí tiene cuerpo. Hebreos capítulo número 10 y verso 5. Mire pues, por lo cual al entrar Él en el mundo, fíjate pues, mire dónde estaba Él, la eternidad, pero Hebreos 10:5, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién le preparó el cuerpo al Hijo? El Padre. Cuerpo como semejante al nuestro. Jesús le daba hambre, Jesús lloraba, Jesús dormía, Jesús se cansaba, pero era un cuerpo que no tenía pecado. Por eso Él podía ir a cualquier lugar, y como Él es santo, hermano, los chamucos salían huyendo, se manifestaban y el lugar se santificaba. Nosotros necesitamos de Él y necesitamos de Él todos los días para buscar nuestra santificación. Entonces, por eso le recargo este versículo, ¿verdad? Porque tanto el Padre en el pastoreo como el Hijo tienen cuerpo y sus manifestaciones son distintas. Ahora, interesante esto, hermano, porque dentro de las cosas del pastoreo de Jesús y aplicado a los ministros primarios, uno de sus elementos es su voz. Y óigame esto, y óigame con oídos espirituales. No es en sí la voz de la persona, porque no, es que usted mire cómo habla y que esto y el otro. Claro, hermano, uno tiene la misma palabra, lo hace a uno cambiar sus modales, su léxico, su forma de proceder, su forma de hablar, su forma de dirigirse a las personas. Pero cuando la voz de ese pastor doma, de ese pastor que ha sido llamado por el Señor, en la figura de Jesús como pastor, es una palabra que lleva vida,
que cuando predica, que cuando enseña, las ovejas que le fueron asignadas se identifican, su oído está identificado con esa voz. Entonces Él lo dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mire, ahí hay varias cosas. ¿Qué hace la voz? Se da a conocer. Uno, ¿quiénes la conocen? Hermano, aquellas ovejas que fueron compradas por Él, le pertenecen a Él. ¿Qué ministración les da? Vida eterna. Les dice que no van a perecer, que aunque duerman, tienen vida eterna. Les dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Mire qué bendición. Entonces, por eso, en este tiempo, usted mira a mucha gente cambiándose de iglesia. Mucha gente inestable, como errantes, van de un lugar a otro, porque quizá no, su oído está tapado, o no han identificado al hombre de Dios que es su pastor. Si usted se ha dado cuenta en los foros, la cantidad de preguntas que vienen y muchas relacionadas a esto, porque la gente no tiene identidad en cuanto a la voz de su pastor. Por favor, no le estoy diciendo que si tiene voz suave, voz ronca, no, me refiero, hermano, a lo espiritual, a cómo traslada la palabra, si la palabra le edifica, si la palabra le está dando vida. Ahora, me llama la atención porque en el pastoreo del Hijo dice que Él conoce a sus ovejas. Le recuerdo el 33 92 02 28, 33 92 02 28, para que se comunique con nosotros. Juan 10 14, mire cómo lo describe. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora mire la referencia que hace. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como ovejas del Señor Jesucristo? Conocerlo a Él. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso nosotros nos tenemos que parecer a Él. Y por eso tenemos que oír la palabra con atención, recibirla y ponerla por obra. No desperdiciar, no dejar caer, hermano, a tierra ninguna palabra. Entonces mucha gente dice, yo conozco a mi pastor, pero ¿lo conoce como una persona, como un ser humano? ¿O lo conoce con la gloria que Dios le dio? ¿Ya? En otras palabras, yo conozco a mi pastor porque le conozco los pies de barro. Y lo santo y lo sagrado y la gloria que según el libro de Judas Dios le da a cada ministro primario, ¿usted lo conoce? Porque el Señor Jesús en su pastoreo estaba declarando, tremendo, hermano. Yo las conozco, déjenme ponerle el ejemplo. Los 12 a los que Él llamó, yo los conozco. Ellos oyen mi voz y me siguen. Pedro, serás a partir de hoy pescador de hombres. Era una dimensión a la que el Señor lo iba a llevar. Y efectivamente, ya cuando el Señor regresa a la casa del Padre, Pedro hace la labor a través del apostolado. Y en uno de sus primeros mensajes, hermanos, 3,000 almas vienen a los pies de Cristo. Entonces, la voz
de Jesús el pastor se replicó en el apóstol Pedro, en Juan, en los demás apóstoles. Pero hubo algunos que no, como en el caso de Judas. Entonces, mucha gente solo quiere llevar el nombre, pero no quiere responsabilidades, no quiere delegaciones. ¿Por qué? Porque no quiere compromisos. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer. Entonces, cuando yo le menciono estas actitudes, aptitudes, estas cosas, características de Jesús el pastor, usted tiene que verlas de alguna manera en el hombre de Dios, en el pastor que le pastorea. Mire lo que le estoy diciendo en esta noche, pero es una realidad. Con temor y temblor le digo esto. Yo jamás pensé en mi corazón que yo iba a ser pastor y que el Señor me iba a llamar. Pero cada día entiendo más la responsabilidad, hermano, y es de alguna manera, tal vez, no sé cómo trasladarle esto, pero es una responsabilidad bien grande. Yo veo a mi papá, a mi pastor, cómo él tiene cuidado de la grey, no solamente a nivel iglesia, sino a nivel ministerial. Y a veces con situaciones bien difíciles, pero él no para de dar la palabra. Y eso es parte del pastoreo del Padre y del pastoreo del Hijo. No paran de dar la palabra, porque la palabra no se detiene. La palabra fluye, la palabra crece, la palabra nunca deja de ser. A ti tú puedes oír un tema que quizá yo di hace 5 años, pero Dios te puede dar una explosión en un rema en algo que hace 5 años tú no oíste. Igual, a veces yo me pongo a escuchar temas de mi apóstol de hace años o a escudriñar a veces mis apuntes que tengo, hermano, y la palabra es viva y eficaz. Ahora, qué importante, ¿cómo hago yo para que Jesús me conozca? Hermano, me tengo que dar a conocer. Si lo vemos literalmente, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Sé que en este momento no lo podemos hacer físicamente, presencialmente, pero sí lo podemos hacer por este medio. Y aquí es donde se demuestra la fidelidad también, hermano. Si uno le está dando seguimiento a la palabra que uno oye y si va al día. Entonces uno se identifica. Mire cuánto grano ha venido de bendición de la palabra y uno de pastor lo va procesando poco a poco para darle a las ovejas. Mire, no, esto, tómese esta aquí poco a poco. Una cucharada sopera para usted. Usted sí tiene 3, usted tiene 5, usted sí tiene y así poco a poco. Entonces él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías y las mías y las mías. Nosotros somos ovejas del Señor. Tremendo, hermano. Me conocen. Y él por eso pone la referencia. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Ok, pero miremos otra cosa en el pastoreo de Jesús. Que da su vida por las ovejas. Y que el Padre le preparó un cuerpo. Él es compasivo. Y si vemos a Dios que es uno, es compasivo, bueno, misericordioso. Al desembarcar, Marcos 6:34, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor
y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué quiero apuntalar de ahí? Tuvo compasión, tuvo misericordia. Por eso la palabra está saliendo en este tiempo, para que la gente que no tiene a Cristo en su corazón pueda oírlo, oír la palabra y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, para que la misericordia, el amor, la gracia, el favor de Dios lo abrace, lo restaure, lo sane, lo vende y le cambie su manera de vivir y le ponga el sello de amor, de bendición, el sello de salvación, la tau, sellado por Dios, comprado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Compasión, pero no una compasión, hermano, que por una situación que pasó da lástima, sino que una compasión que verdaderamente te deja un sello para que tú puedas ser compasivo, porque uno da de lo que uno recibe. Mire, en el pastoreo tanto del Padre como del Hijo podemos tocar muchas cosas. Y yo estoy tocando generalidades en este momento porque me quiero detener en el pastoreo del Espíritu Santo. Porque si lo vemos de esta manera, el Padre está sentado en su trono. Jesucristo, el resucitado, está a la diestra, intercediendo por nosotros. Por eso le puse celestial, espiritual y terrenal. Entonces, en este momento, ¿quién nos está pastoreando? Y eso es lo que usted tiene que entender. Por eso da tristeza cuando mucha gente ignora, no cree, menosprecia, entristece al Espíritu Santo. Porque quizá lo hace por falta de conocimiento o ya lo hace, hermano, con conocimiento. Pero ¿qué más hace el pastoreo del Hijo? Levantándose de allí, Marcos 10:1, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Les enseñaba lo referente al reino de Dios. Juan enseñaba respecto al arrepentimiento y al bautismo en agua. Jesús enseñaba respecto al reino de Dios, a la salvación y al bautismo con el Espíritu Santo. Juan 6:59, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, el Señor tenía una función extraordinaria como pastor. Recuerde usted que en los 5 ministerios, apóstoles, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, enseñaba el Señor, predicaba a las multitudes, tenía compasión de ellas, bautizaba en el Espíritu Santo del Señor, hacía milagros, sanaba, tenía compasión de la gente, tenía misericordia. Preparó a 12, óigame bien, preparó a 12 en quienes delegó una función para que ellos, hermano, siguieran el caminar. Ahora, yo quiero avanzar un poquito y mire la figura que le puse ahí. Por eso le puse esas figuras. En el Padre y en el Hijo tienen cuerpo. Pero en el pastoreo del Espíritu Santo no hay cuerpo. No tiene cuerpo. Pero tiene, lo voy a decir de esta manera, un cuerpo ministerial espiritual para desarrollar esa función. Y claro, el Espíritu Santo es el comandante, el que nos está pastoreando, hermano, para este tiempo. Entonces, dice la Biblia, hablando del pastoreo del Espíritu Santo,
Él escoge ministros como siervos. ¿Se recuerda? Apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a aquella mujer que tenía un espíritu de pitonisa. Ahí podemos ver la función del pastoreo del Espíritu Santo. Por eso, hermano y hermana, le aclaro de una vez que este tiempo, sin la llenura del Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu Santo, hermano, lo voy a decir de esta manera y perdóneme usted, no funcionamos. No tenemos unción, por así decirlo. Pero si anhelamos todos los días la llenura del Espíritu Santo, si anhelamos ardientemente los dones del Espíritu Santo y los practicamos, los ponemos al servicio de la obra del Señor, hermano, vamos a ser como un Pablo, como un Felipe, como un Esdras, como un Esteban, llenos del Espíritu Santo. La Reina Valera de 1909 en Isaías 63:14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces, ahí habla de espíritu. Y el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Y entonces, por eso, hermano, nosotros caminamos por fe y no por vista. Caminamos viendo al invisible. Si tú no tienes, si tú ya aceptaste a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, anhela el ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque quien bautiza con Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando Él se iba a ir de esta tierra para ir a preparar morada para usted y para mí, para que cuando Él venga en su parucía por nosotros, nos lleve allá, primeramente Dios, pasamos el bimá, dijo: le diré al Padre que mande al otro Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ahora, yo sé que este tema es amplio y yo le estoy dando generalidades, hermano, para que nosotros podamos entender que nosotros no estamos solos, que no somos ovejas perdidas, no somos ovejas descarriadas, no somos ovejas muertas, que quizá en otro tiempo lo fuimos, pero que cuando nos alcanzó Cristo nos dio vida y nos dio abundancia y nos empezó a pastorear, hermano, desde la alta escuela del Padre. Juan 6:45, Juan 6:45, la alta escuela del Padre. El que oyó y aprendió del Padre, ese viene a mí, dice Jesús, Juan 6:45. Entonces, por eso este tiempo es donde el Espíritu Santo, nosotros le tenemos que suplicar, nos tenemos que descargar de muchas cosas terrenales. Ya nos estamos dando cuenta, hermano, que el enemigo, si usted quiere, está tomando el control del mundo, tiene encerrado, lo tiene paralizado, hermano. Y nosotros, la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Los ministros, buscar de Dios, buscar del Señor, llenarnos de la presencia del Señor. Vamos a pasar tribulaciones, pero la Biblia dice que son leves tribulaciones que no se pueden comparar con la gloria, con el peso de gloria que vamos a tener. Ahora, Juan capítulo número 1 y versículo 32. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu, y está con mayúscula, que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Verso 33. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Verso 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, mire por favor en estos versículos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el pastoreo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dándole instrucción a Juan el Bautista, el Hijo llegando con Juan, bautízame para cumplir toda justicia. La señal, cuando veas a la paloma descender y posarse sobre él, porque mire, por favor, venga conmigo como dice. Y si usted tiene Biblia, subraye Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Fíjese que le dijo, aquel a quien veas al Espíritu descender. Y en el 34 dice, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vio descender? He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Entonces, hermano, Jesús, el buen pastor que dio su vida por usted y por mí, fue lleno del Espíritu Santo. Porque cuando salió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y salió victorioso. Cuanto más usted y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hermano, yo le ministro en este momento llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. No sé qué situación esté pasando usted, pero en el nombre de Jesús yo le ministro llenura del Espíritu Santo. Poder de lo alto para su vida. Y en el pastoreo que hace el Espíritu Santo, Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Verso 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Y usted sabe que nosotros tenemos que ser perfeccionados en amor. Entonces, mire el pastoreo divino. Por eso usted tiene que ver y tiene que ver esas características en el pastor que lo está pastoreando, que lo cubre. Más de algunas características de estas que estamos viendo, tiene que tener.
Si no, solo lo está entreteniendo. Y usted necesita crecer, necesita madurar, porque usted se va a acoplar con otros, como cuerpo, bien ajustados, para ser perfectos en amor. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, mire cómo el Padre da discernimiento, mire cómo el Hijo da su vida por las ovejas y las conoce, y mire cómo el Espíritu Santo hace una función de pastoreo, teniendo un equipo de trabajo ministerial, ministros llamados por Dios, escogidos por Él para hacer ese trabajo, pero guiados, pastoreados por el Espíritu Santo. Y hermano, Jeremías capítulo número 3 y versículo número 15 dice: entonces os daré pastores según mi corazón. Ay, Señor, ayúdanos. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia, pero no con el conocimiento y la inteligencia terrenal, sino con el conocimiento y la inteligencia espiritual que vienen de parte de Dios. Y aquí, hermano, se estaba refiriendo a Israel. Israel había desobedecido, había sido infiel al Señor, fue un pueblo duro de cerviz, pero que el Señor los apacentó. Pero como lo que les sucedió a ellos es una sombra para nosotros, para que no nos suceda lo mismo, en este tiempo Dios ha levantado ministros, hombres y mujeres, conforme al corazón de Él, para apacentar y para pastorear a sus ovejas. Y este es el tiempo del Espíritu Santo como pastor. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu. ¿Y cómo se mueve el Espíritu Santo? Yo recuerdo que yo platiqué con usted un tema acerca del Espíritu Santo en casa, creo que así le puse al tema. ¿Y cuáles son las funciones? Pero déjeme recordarle, porque el tiempo avanza. Mire, Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Nosotros, el gran trono blanco, ya lo pasamos. Cristo pagó el precio por nosotros. A nosotros nos espera el tribunal, el Bimá de Cristo. Ese es un tribunal para galardones, pero nos da la oportunidad de tener un tribunal con el Espíritu Santo cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, la Santa Cena. Es una oportunidad, y el único que te puede convencer a ti y a mí de pecado es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Le digo otro. ¿Cómo funciona el pastoreo del Espíritu Santo? ¿Y cómo funcionan los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Predicamos la palabra y Él convence a la gente de pecado, de arrepentimiento, de justicia. Pero Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde cuál es el camino por donde tenemos que andar. Claro, el camino es Cristo, porque nosotros vamos de regreso a la casa del Padre. Pero recuérdese que Proverbios dice que hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, si tú no te dejas pastorear por el Espíritu Santo, si tú no te dejas pastorear por el hombre de Dios que Dios puso a pastorearte, hermano,
corres el riesgo de extraviarte. Isaías 41 dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Este es un tiempo para ser consolados. Pero ¿qué más hace el pastoreo del Espíritu Santo? Y lo hace a través de los ministros. 1 Corintios 12:31 dice: mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Hermanos, son 18 dones. Fíjense que Romanos 12:6 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Dígale al hermano que tienes a la par: usa el don que Dios te ha dado. Dice: usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hermanos, son 18 dones. Hacer misericordia, palabra de conocimiento, operación de milagros, el don de exhortar, Romanos 12:6, el don de administrar, 1 Corintios 12:28, el don de ayudar, 1 Corintios también 12:28, los géneros de lenguas, 1 Corintios 14:27, don de interpretación de lenguas, 1 Corintios 14:10, hermano, el don de gobernar, Romanos 12:8, y así podemos ver, son 18. Dones de sanidad, 1 Corintios 12:9. ¿Se da cuenta el pastoreo del Espíritu Santo? Y yo quiero en esta noche, en el nombre de Jesús, impartirte los dones del Espíritu Santo, que tú los desees ardientemente y debes de usarlos. Anhélalo con todo tu corazón. Tener la llenura del Espíritu Santo, hablar tus lenguas, pero tener dones, discernimiento, enseñanza, misericordia. Oh, hermano, ¿y para qué? Para edificarnos unos a otros. Entonces, cierro con esto. Te lo expliqué a grandes rasgos quizá. El pastoreo divino se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y para este tiempo, los tres funcionan, pero en acción, si lo vemos de esta manera, y óyeme con oídos espirituales, el Espíritu Santo, el Consolador, que nos enseña y nos recuerda las cosas, y que nos llena y nos trae dones, los dones del Espíritu Santo. Anhela, no anheles otra cosa. Mira, anhela lo de Dios, anhela lo santo y lo sagrado. Puro Salomón, que pidió sabiduría y entendimiento y tocó el corazón de Dios. Y Dios le dijo: por cuanto no has pedido para ti, ni has pedido la vida de tus enemigos, te voy a dar tal cosa y aún te voy a dar lo que no has pedido. Entonces, amados, no estamos solos, tenemos pastor. No se sienta solo. Usted tiene pastor. Jehová es mi pastor, nada me falta. La iglesia está siendo pastoreada, no está sola. Debe de anhelar los dones del Espíritu Santo para poder caminar en santidad, integridad y seguridad. Amado, yo ruego que el Espíritu Santo te visite en esta noche. Le ruego al Espíritu Santo que te llene y le ruego al Espíritu Santo que te imparta de sus dones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres una oveja del Señor, de su prado. Fuiste comprada con precio de sangre.
te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Recibe, hermano y hermana, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Recibe, tú que te estás reconciliando con Cristo, recibe también. Y si tú estás aceptando al Señor, que el Señor opere el milagro del nuevo nacimiento en tu vida, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y con la ayuda del Señor nos vemos mañana en los servicios de las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Dios te bendiga.